8 de la mañana, 8 de la mañana con 42 minutos. Hemos estado platicando del tema de la energía eléctrica en la península de Yucatán. Hace un par de días tuvimos el gusto de platicar con el doctor Edgardo Campo por teléfono y hoy nos visita el doctor Edgardo Campo, experto en el tema de la energía, catedrático de la UNAM, es además profesor académico invitado en el ITAM y un conocedor, el doctor Edgardo Campo, del tema de la energía y de nuestro país. Doctor, qué gusto tenerlo por acá, bienvenido. Pues un honor estar aquí con tu auditorio, Gastón, y muy feliz de estar en esta bellísima ciudad de Mérida. Es una belleza, ¿no? Calorcito, rico. Sí, bueno, el calorcito, ¿eh? Va a ver lo que le va a pasar por andar viviendo en esta época, Doc. Oiga, Doc, el tema de la situación real. Vimos cómo en días pasados se alertó a la población desde la CENACE de que había una emergencia energética en la península. Unas cuantas horas después, la misma CENACE dice una nota aclaratoria en la que dice que no es para tanto. Lo que sí sabemos por pláticas con usted en los últimos 8 meses es que la situación de la energía eléctrica en la península es crítica. Eso es una realidad, ¿estoy en lo correcto? Así es. La península presenta dos fenómenos que se contraponen. Uno es una carencia crónica de suministro de gas y la mayor parte de la capacidad de generación eléctrica local, es decir, las centrales eléctricas que están ubicadas aquí en la península, funcionan con gas. Y por el otro lado tenemos un crecimiento inmobiliario tremendo, parques industriales que se están desarrollando, condominios de lujo, fraccionamientos de lujo, plazas comerciales, centros de negocios, y todo lo que se construye aquí en la península requiere de climatización, a diferencia de otras regiones. Entonces, el crecimiento de la demanda de energía eléctrica en la península está fuera de norma a nivel nacional. Tanto Baja California Sur como la península de Yucatán crecen a un 4% anual. Entonces, tenemos que correr detrás de esa demanda que está creciendo de forma muy importante. Y lo mismo le está pasando a Baja California con el tema de la energía. Sí, así es. El primer impacto es, bueno, la factura se cuadruplica o se triplica, ¿no? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque el año pasado hubo muchas quejas de empresarios que tuvieron que cerrar sus negocios porque le pagaban 30,000 pesos por la electricidad, por la energía eléctrica, y de repente llegaron 100,000 pesos. ¿Por qué sucede eso? Sí, nosotros vimos casos de negocios que facturaban de electricidad al mes 36,000 pesos y de repente les llegó de 160,000. Lo que hizo la reforma energética fue transparentar los costos y se creó el mercado eléctrico. Antes esos costos se los comía CFE, ahora se transparentan. ¿Sabes qué? Es el costo de producción, costo de transmisión. ¿Y por qué se dispara el costo de producción cuando utilizas combustible, cuando no te llega gas o cuando? Entonces primero se transparenta, no te voy a poder subsidiar eso, y entonces lo que ocurre en la península de Yucatán es que hubo una escasez de suministro de gas, se tuvo que generar electricidad a través de otros medios como es el diésel, como es la gasolina, como es el combustible, que es mucho más caro, y luego la interconexión que tienen con el SIN, con el Sistema Interconectado Nacional, no les pudo suministrar tanta energía porque el año pasado las presas no tuvieron tanta agua, no fue un año de mucha lluvia. Sí, ese es el problema de las renovables dependemos del clima, si no llueve mucho, pues no tenemos mucha generación eléctrica. Entonces, la combinación de esos factores hizo que la generación se encareciera y se lo trasladaron directamente a los usuarios, a los clientes, a los hoteles, opciones. Usted nos ha explicado en varias ocasiones. A ver, esto no es una solución de un plumazo que mañana ya todo está bien. Esto es un proceso. En el corto plazo no hay solución a la situación. Tenemos que hacernos esa idea, pero sí tenemos que ponernos a trabajar para el mediano plazo y el largo plazo. Así es. Yo creo que la CFE está trabajando y todos los participantes de la industria eléctrica están trabajando para resolver el problema coyuntural, pero hay un problema estructural que es la falta de gas. El problema que tiene México es que la producción de gas desde el 2009, 2008 empezó a desplomarse. Teníamos una muy buena producción de gas que daba capacidad para abastecer al país, pero esta producción se nos desploma, igual que la producción petrolera empezó a desplomarse en el 2004. ¿Por falta de inversión o porque ya se nos está acabando? Es un proceso geológico natural, no es exclusivo de México. A Noruega se le acabó el petróleo y por más inversiones y por más proyectos, el petróleo del Mar del Norte se acabó. Tanto Inglaterra y Noruega, que son países desarrollados, que tienen toda la capacidad financiera, y las empresas petroleras internacionales no pueden levantar la producción. Es un fenómeno geológico natural. Entonces el gas se nos acabó y está declinando, todavía tenemos algo, pero está declinando, y el petróleo también.
Tenemos algunas cuencas de gas en nuestro país, pero son muy complicadas de desarrollar. Pero además estamos recibiendo gas de Texas, ¿no? Así es. Que es, entiendo, el de los más baratos que hay. Sí, es el más barato del mundo. Nosotros gozamos de una milagrosa situación geológica en esa zona porque los dos yacimientos que están en Estados Unidos que se están explotando a través del fracking es Permian y Eagle Ford. Y ahí el objetivo es sacar petróleo crudo, no gas, no les interesa el gas. Entonces el gas lo tienen que ver qué hacen con él. Y nosotros lo estamos. Y en algunas regiones del yacimiento Permian el gas tiene precio negativo. Pasó de ser un producto a ser te un pago residuo, porque te lo lleves. a ser un residuo. Pasa de producto a residuo. Entonces eso genera una situación maravillosa a nivel planetario. Tenemos el millón de BTUs de gas ahí a $3, $2.5, cuando en realidad a nivel planetario está en 8, 10, 12, hasta $16 el millón. Hasta como para comprar. Entonces, desde el sexenio de Peña Nieto, la industria energética mexicana decidió interconectarse con ese hub de... Eso es un atino, esa fue una buena decisión. Pues fíjate que yo se los comentaba en el 2012 y en el 2013, están seguros que quieren comprometer la soberanía y la seguridad energética conectándose con nuestro peor vecino. O sea, digo, en el momento que cambie la situación geopolítica, cierra la llave. Sí, le pueden, o sea, Trump no necesita ponerle aranceles a las importaciones mexicanas, con que le ponga un arancel al gas, con eso construye 4 muros, no uno, ¿no? Estamos importando más de 5,000 millones de pies cúbicos todos los días 5,000 millones Pero de pies ¿qué opción cúbicos. tendríamos si hubiéramos dicho que no Estados Unidos? Pues hacer inversiones. Lo que pasa es que no queremos desarrollar el gas. No se puede desarrollar el gas en México porque los costos de producción de gas en los Estados Unidos del lado de Texas son bajísimos. Entonces, lo que desarrolles en gas del lado mexicano es a pérdida. Entonces, si lo piensas y si tienes esta visión estratégica de que es por seguridad y por soberanía energética, pues entonces vale la pena. Digamos, vamos a enterrar un poco de dinero, pero vamos a tener soberanía. Claro. El mercado de gas norteamericano es brutal, es de una dimensión 10 veces más grande que el de nosotros. A ellos les sobra un poquito, un 5, un 10%. Que para nosotros es un montón. Entonces, en un estornudo del mercado, o sea, no necesitamos que Trump se enoje, con que el mercado de gas de Estados Unidos cambie, nos podemos quedar sin ese gas. Y entendí el tema de la soberanía, no podemos depender de otro país para garantizar que tengamos energía. El problema que tenemos con el gas es que 4,000 millones, de esos 5,000 millones de pies cúbicos, 4,000 se utilizan para generar electricidad. Si perdemos esas importaciones, se apaga, se apaga el país. Se apaga el país. Y además, no es nada más para generar electricidad. La industria requiere gas. Bueno, y aquí la península nos urge el gas desde hace años. Entonces, hay que planear a largo plazo. Lo que pueden hacer, y lo que ¿Qué seguramente es hacer, primero a la nivel coyuntural, pues tratar de resolver el periodo de más alto calor en la península, que es mayo, junio y julio, a través de pequeñas plantas, encarecer la energía eléctrica. Probablemente en una situación extrema se recurra a apagones programados escalonados, es decir, una región se apaga de 12 del día a 2 de la tarde, otra región. Estamos hablando de un coste enorme. Ya ha pasado, ¿eh? Sí, claro, bueno, aquí pasa. No estoy inventando. A nosotros nos llegan mensajes casi todos los días de zonas del sur y del poniente de la ciudad, por ejemplo, con quejas de que llevan 4 o 5 horas sin luz, que se está haciendo una costumbre en las últimas 4 o 5 semanas. Sí. Se ve que ya lo están haciendo. Ahora, México no es México nada más quien padece esto. A principios de año, en el mes de enero, Australia, que es un país desarrollado, tuvo que recurrir a apagones programados porque la demanda se les fue para arriba, cerraron centrales de combustibles fósiles de carbón y apostaron por las renovables. Y en ese momento no hubo viento, no hubo suficiente sol. A eso voy. Doctor, las alternativas, en estos 4 minutos que nos quedan, las opciones alternativas, la eólica y la solar. Yucatán está invirtiendo, tenemos poco, pero estamos invirtiéndole muy duro al tema de la generación por eólico, por aire, por ejemplo, la solar. Pero nos decía usted el otro día, a ver, esa no es la solución final, que les quede muy claro, porque no podemos garantizar la entrega de energía, porque el clima, pues es el clima. Sí. ¿Es opción tenerlo como backup, como algo o no? Yo creo que hay que mirar las experiencias internacionales, o sea, antes de andar especulando. Y entonces volteemos a ver a Alemania. Alemania es una de las naciones que más ha invertido en energías renovables. Llevan 20 años invirtiendo en energías renovables, ya tapizaron todo su territorio de turbinas eólicas, tienen más de 30,000 turbinas eólicas.
tienen 60 gigawatts de potencia, casi la capacidad del parque eléctrico mexicano, solo en turbinas eólicas, y toda esa capacidad genera el 3% el 3% del consumo de energía primaria. El resto es petróleo, gas, carbón, nuclear. La eólica solo el 3%. Entonces después de y además, lo más curioso, y no logran hacerlo crecer. Se saturó, ya no hay más espacio. O sea, el problema de las renovables es que el límite de desarrollo es la ocupación superficial. Cuando se te acaba el territorio apto para viento, ya no puedes continuar. ¿Paneles solares, doctor? Pues ellos también han invertido en paneles solares, tienen más de 40 gigas de paneles solares y representa el 1%. No, bueno, no es nada. Así es. El petróleo se va a acabar, el gas se va a acabar, las alternativas no son la solución final, energía nuclear. Lo que estamos pensando que lo que se debe de hacer es más bien trabajar sobre la reducción absoluta del consumo de energía. Pensar, hay muchísimas centrales eléctricas, digamos, virtuales, en el ahorro de energía. Por ahí dicen que no hay mejor energía más barata, más limpia que la que no se usa. Claro. Entonces, un ejemplo de lo que nos está diciendo. Por ejemplo, nosotros tenemos un parque vehicular muy ineficiente, tenemos grandes vehículos con grandes motores. Por ejemplo, el motor de una camioneta grande, 4x4, doble cabina, de estas hermosísimas que andan. Hay gente que usa Homers, imagínate. Si tú le quitas el motor a ese vehículo y se lo ensamblas a un generador eléctrico, podrías darle electricidad a un edificio de 5 pisos o a un fraccionamiento de 50 casas. O sea, tú le quitas el motor, o el motor de una camioneta, se lo quitas y se lo ensamblas a un generador eléctrico, te puede dar energía eléctrica para 50 casas. Estoy hablando de aires acondicionados, refrigeradores, es todo prendido al mismo tiempo. Un fraccionamiento entero. Ya sé lo que voy a hacer con la camioneta de mi esposa, que platicamos con el ingeniero Monfort, nos decía, la producción en la casa de cada quien, tenemos que buscar la manera de producir electricidad nosotros mismos para la colonia y después... El problema que tenemos no lo tenemos en casa. En casa tenemos el 5% de nuestro consumo energético. El 95% lo tenemos en el transporte. El 50% de la energía que se consume en este país lo consume el transporte. Tenemos que remodelar nuestro parque vehicular. Tenemos que hacer automóviles pequeños. No puede ser posible que ande una persona en una camioneta de 7 plazas, solo una persona. O sea, y lo más curioso es que tú vas en la calle y ves que todos los autos solo lo lleva una sola persona. Entonces, pues si una persona es la que va a usar el auto, pues entonces digamos a las ensambladoras de automóviles que hagan automóviles de una sola plaza, ligeros de 300 kilos y con un motorcito chiquito. No necesitamos ir a 150 kilómetros por hora. Esa es otra falacia y aberración que me parece increíble, que los vehículos traigan motores para ir a 250 kilómetros por hora. Es absurdo, no hay lugar en México en donde puedas ir a esa velocidad. Entonces, ni en la de aquí a Cancún, es una recta de 300 kilómetros. No necesitamos ir a más de 90 kilómetros por hora. Entonces, doctor, la situación para nosotros en Yucatán, en este minuto que nos queda, ¿qué debemos esperar para los próximos años como ciudadanos? Yo creo que la CFE debe de trabajar sobre un proyecto de suministro de gas para la península, porque el área industrial de Yucatán necesita gas y la generación, la planta de generación que tienen ustedes aquí, que es el 80%, es ciclo combinado de gas. Entonces, puede ser un proyecto de traer gas natural licuado, importado, construir una planta de regasificación y entonces suministrar el gas que se necesita, porque va a ser muy difícil bajar el gas desde el centro del país. El centro del país tiene una necesidad brutal de gas ya. Y no nos lo van a mandar. Y no nos lo van a mandar. Entonces, la península tiene que resolver por sus propios medios. Tal vez se pudiera inyectar un poco más de gas a Mayacán, desde Tabasco, o traer el del norte, pero no va a ser mucho. El Mayacán tiene capacidad para 250 millones de pies cúbicos. La península ya podría estar consumiendo 500 millones de pies cúbicos. Al Mayacán nada más le están metiendo 80 millones de pies cúbicos. Y ustedes ya tienen un requerimiento como de 500. ¿Apagones? ¿Existe la posibilidad de que los empecemos a vivir? Yo creo que la CFE va a tener muchísima precaución y van a planear correctamente esto para evitar un apagón masivo. Yo creo que si se requiere y entramos en una situación crítica, pues van a pagar ciertos recortes, va a ser molesto, pero no se va a ir toda la península, que sería lo grave. Lo que sí hay que pensar que está de por medio de Cancún, y entonces a los turistas no les va a gustar estar en un hotel 2 horas sin climatización. Totalmente de acuerdo. Que nos dicen que muchos hoteles en Cancún en las noches trabajan con plantas a diésel, precisamente porque si no les sale muy caro la CFE. Doctor, le quiero agradecer muchísimo su tiempo, de verdad un gustazo tenerlo aquí y seguiremos molestándolo
en persona o por teléfono, como cuando podamos. Muchísimas gracias. Un placer, Gastón, estar con tu auditorio. Muchísimas gracias. Ahí lo tiene el doctor Edgardo Campo, experto en el tema de energía aquí en el país, catedrático del UNAM, profesor académico invitado en el ITAM. Vamos a ir a un corte, regresamos en un momento, no tardamos. Doc, al rato le mando un mensaje.